Buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar sobre la planificación microcurricular en el sistema educativo ecuatoriano. Para empezar, tenemos los tipos de planificación microcurricular. El Ministerio de Educación nos ofrece modelos referenciales, pero cada institución puede adaptar estos modelos a su contexto. En educación inicial y preparatoria se utiliza principalmente la planificación por experiencia de aprendizaje, centrada en situaciones lúdicas e integrales, según los intereses de los niños. En educación general básica y bachillerato general unificado predomina la planificación por unidad didáctica o de parcial, que organiza el año en bloques temáticos. Otras formas importantes son los proyectos interdisciplinares que conectan varias asignaturas alrededor de un eje común. También están las unidades didácticas interdisciplinares para escuelas multigrado y los formatos específicos que se utilizan en bachillerato técnico. Estos están más orientados a las competencias laborales de los estudiantes de este bachillerato. Además, es sabido que la mayoría de los docentes o la mayoría de las instituciones trabajan por trimestre o periodo lectivo, y además existe la planificación de clase o planificación diaria, la cual se puede utilizar si el docente así lo considera, o también en el caso de clases demostrativas o en visitas áulicas. Esta detalla las actividades concretas para una o dos horas o periodos de clase en un día determinado. Las características de la planificación curricular son las siguientes. La primera es que es una herramienta flexible y adaptable que se puede modificar según las necesidades de cada grupo de estudiantes. Se elabora en el tercer nivel de concreción curricular y tiene como base a la planificación curricular institucional y la planificación curricular anual. La planificación microcurricular responde a 4 preguntas o 5 preguntas esenciales. ¿Para qué aprender? ¿Qué aprender? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? Y cómo evaluar. O también se podría decir qué se va a enseñar, para qué se va a enseñar, cómo, con qué recursos y cómo se va a evaluar. Esta planificación es flexible y se podría decir es la más contextualizada, es la que más se acerca a las características particulares de cada grupo de estudiantes, de cada docente y de cada institución. Además, es una planificación inclusiva. Esto se observa sobre todo en las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas y también en las estrategias y la evaluación. Además, es una planificación interdisciplinaria y esto se observa en los proyectos interdisciplinares, sobre todo, debido a que conecta las diferentes áreas y asignaturas del conocimiento. La planificación microcurricular en la actualidad integra ya las competencias del siglo XXI, o en el Ecuador al menos se está en ese periodo de transición hacia el currículo por competencias. La planificación también permite adaptaciones para los estudiantes que así lo requieran. Podríamos decir que el mayor valor o el mayor aspecto positivo de la planificación microcurricular es poder generar los aprendizajes significativos y que se ajusten a la realidad de cada grupo de estudiantes. En el diseño tenemos dos partes. En la parte 1
están los datos informativos y elementos iniciales. Esta sección incluye los datos como institución, docente, área, grado paralelo, las fechas de ejecución, que serían los principales. Luego se encuentran los objetivos de aprendizaje, que son metas específicas redactadas y ajustadas al perfil de salida del bachillerato o del nivel del subnivel de educación y los objetivos de cada subnivel, los objetivos generales del subnivel. Posteriormente tenemos en la planificación los criterios de evaluación. Estas son descripciones de los logros esperados que sirven de base para el desarrollo de la planificación, de toda la planificación. En la parte 2 tenemos ya la parte operativa de la planificación microcurricular, o la parte que ya se va a ejecutar. Aquí tenemos las destrezas con criterios de desempeño, que son los aprendizajes básicos que se promueven en cada área y su nivel. Luego tenemos los indicadores de evaluación. Estos son descripciones observables y medibles que permiten verificar si se alcanzaron las destrezas. La gran diferencia en su redacción es que las destrezas se encuentran en infinitivo, mientras que los indicadores se encuentran en tiempo presente. Las estrategias metodológicas, estas definen cómo se van a desarrollar los aprendizajes, cómo se buscará lograr los aprendizajes en los estudiantes. Y para estas estrategias actualmente se da prioridad a los enfoques constructivistas, los cuales colocan al estudiante como protagonista. Algunas de las principales son el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo, la indagación y la resolución de problemas reales. Actualmente también se incorpora el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA. Esto para ofrecer múltiples formas de participar y demostrar lo aprendido. Las actividades planteadas en las estrategias metodológicas deben estar secuenciadas, ordenadas de forma lógica y ajustarse a las necesidades del grupo. Luego tenemos la evaluación, en la cual vamos a tener actividades evaluativas, asimismo técnicas e instrumentos. Por ejemplo, técnicas de observación, técnicas de análisis de desempeño, entre otras. Y los instrumentos como rúbricas, listas de cotejos, portafolios, etc. El propósito de la evaluación es retroalimentar y mejorar el aprendizaje, no solamente asignar notas, obtener calificaciones, sino mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación tenemos ya los proyectos interdisciplinares que se realizan en un determinado momento del periodo académico cuando la institución lo disponga. Y en estos proyectos es donde se relacionan, donde se van a conectar las diferentes áreas del conocimiento y las asignaturas. Posteriormente se encuentran las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales o específicas, y se clasifican en primero, segundo y tercer grado. En el primer grado se realizan únicamente modificaciones en el tiempo, el espacio, los recursos. En el segundo grado ya se realizan cambios en la metodología y la evaluación, pero sin alterar los objetivos. Y en el tercer grado se realizan modificaciones tanto en objetivos y en las destrezas. Todas estas adaptaciones curriculares se encuentran o se registran en un apartado, en un espacio separado
de las destrezas que se utilizarán para el resto del grupo. Finalmente, sobre las destrezas con criterios de desempeño, estas destrezas se podría decir que son un pilar fundamental del currículo y representan el cambio de enfoque que se busca para la educación en el Ecuador, pasar del enfoque tradicional de la memorización a un nuevo enfoque que son los aprendizajes significativos y las competencias. Las destrezas se organizan por áreas y subniveles y utilizan un código estandarizado que facilita su identificación y también la relación entre asignaturas. Este código nos indica el área a la que pertenece, la asignatura, en caso de bachillerato, el subnivel, el bloque y bloque curricular o el bloque de aprendizaje y el número de destreza. Por ejemplo, una destreza que tenga el código CN.B.5.1.2 significa que es la segunda destreza del primer bloque de la asignatura de biología que corresponde al subnivel de bachillerato, y la asignatura de biología a su vez corresponde al área de ciencias naturales. Y así tenemos diferentes códigos por áreas y por asignaturas y al mismo tiempo por subniveles. Y para concluir, podríamos decir que la planificación curricular actualmente es la herramienta principal que el docente tiene para contextualizar el currículo y llevar este currículo a la práctica, para así lograr los aprendizajes significativos y lograr la formación integral de los estudiantes. Pero el éxito de esta planificación depende de la capacidad del docente para adaptarlo a la realidad de su grupo de estudiantes. De nada sirve una planificación microcurricular bien realizada en el papel si no se ejecuta, si no se lo realiza, si no se lleva a la realidad. Entonces, en ese caso, estaríamos solo realizándola como un mero trámite, pero no estaríamos contribuyendo a los aprendizajes y al mejoramiento de la calidad de la educación. Gracias.